Estoy aquí con Tito Martínez. Estamos, ¿qué día? A 22 de diciembre del 2024. Ya estamos en un aquí. calendario falso, que es el calendario grecorromano, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada con el calendario bíblico. Es curioso como casi todos los líderes religiosos cristianos del mundo y no cristianos creen que estamos muy cerca de lo que pudiera ser el fin de este sistema de cosas. Otros dicen de esta era, otros dicen del fin del mundo, usted llámele como quiera aquí. Lo importante, que es mi lema, es que usted lo entienda, que entienda claramente lo que hablamos y lo importante que es lo que estamos hablando. Llegados a este punto, hay un punto muy importante. Bueno, hay muchos puntos importantes que tener en cuenta. Por ejemplo, puedo preguntar a Tito, ¿tú crees que la Iglesia de Cristo va a ser arrebatada al cielo antes de la gran tribulación? ¿Tú crees eso de verdad? Que lo hemos hablado 300.000 veces. Mira, te contestas, es perfectamente sabe lo que yo creo, pero bueno, es igual. Vamos a hablar de este tema. Es un tema importantísimo, la verdad, lo hemos hablado 300.000 veces. Tengo libros escritos a punta pala y vamos a hablar de este tema. Me parece el tema que has cogido muy, no he escogido muy ese importante. Tema. Estamos hablando, te estoy haciendo una pregunta y responde. Bueno, vale, pues ¿quieres una especie de entrevista? Pues va a ser una entrevista. Tú me vas a hacer preguntas y luego te voy a hacer... Venga, vamos a hablar de cosas importantes. Por supuesto que la Iglesia no va a ser arrebatada antes de ninguna tribulación. La Iglesia va a ser arrebatada cuando el Señor Jesús venga. ¿Y cuándo va a venir el Señor Jesús, Vinito? ¿Cuándo? A ver, no, responde... ¿Tú por qué estás tan seguro que la Iglesia no va a ser arrebatada antes de... ¿Por qué estás tan seguro? Porque dice... Cuando hay millones y millones de personas guiadas por líderes espirituales carismáticos que los recogen en todos los países, los sacan en las televisiones. Son falsos líderes, no son carismáticos, sencillamente son engendros del diablo, falsos maestros, falsos evangelistas y emisarios de Satanás. Que desde hace 100 años, ni antes jamás se conoció esa doctrina. Nunca nadie la ha enseñado, ni los padres reformadores de la Reforma Protestante del siglo XVI, ni los llamados padres de la Iglesia de los siglos II, III, IV y V, ni los apóstoles, que tenemos sus escritos en el Nuevo Testamento. No hay ni una pizca de enseñanza de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Todo el Nuevo Testamento, y hablo del Nuevo, no del Antiguo, porque el Antiguo Testamento no habla del arrebatamiento de la Iglesia. Se anima. Todo el Nuevo Testamento enseña que el arrebatamiento va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con todos sus ángeles con gran poder y gloria. ¿Y cuándo viene Jesús desde el cielo con gran poder y gloria? Pues abran sus Biblias en papel o cibernéticas en Mateo 24, versos 29 al 31. Que me no lo digas tan rápido, vuelvo a repetirlo que la gente no se entera. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿pero qué te el sol se oscurecerá. Calla. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a conmover los ángeles de Dios. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra, refiriéndose a las tribus de Israel, estarán allí en Israel, en la tierra de Israel, se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, Jesús dijo que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, aquellos... ¿Pero qué texto dice eso? Pues lo acabo de decir, Mateo 24, 29 al 31. Repítelo. Aquí no se entera este. Mateo, abran sus Biblias, capítulo 24, del 29 al 31. ¿En qué más te basas tú? Pero dame bases sólidas. Bíblicas, versículos. ¿Por qué? ¿En qué más te basas tú para decir, afirmar rotunda y categóricamente, contradiciendo a todos estos grandes líderes religiosos de todo el mundo, que la Iglesia no va a ser arrebatada antes de la gran tribulación? Dame más argumentos sólidos. De momento, en todo el libro del Apocalipsis, donde se dice que se va a perseguir a los santos, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Eso dónde se dice? Pues Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13, verso 7, y la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Y porque no lo dice más que en ese sitio? Aquí los que vamos a hacer preguntas somos los dos. A ver, no. ¿En qué más sitios se dice de la arrebatamiento? Apocalipsis 13, verso 7, verso 10, el que esté destinado a morir por la espada morirá. ¿Y no hay más capítulos de la Biblia donde se diga que la Iglesia va a ser perseguida? Sí, Apocalipsis 7, por ejemplo. Estos son los que vienen de la gran tribulación, aborreciéndose a la gran muchedumbre, es decir, a la Iglesia de Cristo. Son los que vienen, es decir, los que han pasado
por la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. A ver, ¿De acuerdo? céntrate, que estás descentralizado. Ahora mismo me has saltado con un argumento que me has dicho que la iglesia de Cristo va a ser perseguida. O sea, por eso no puede ser arrebatada, porque va a ser perseguida. Y te estoy pidiendo que, por favor, me digas 3 o 4 sitios donde se afirme eso que tú estás diciendo, en la Biblia, ¿eh? Coño, no me digas... si lo acabo de dar los textos, o sea, este entrevistado no se entera de nada. No, tú me has dicho uno He en dicho Apocalipsis. Apocalipsis 13:7. ¿Qué más? Apocalipsis 13:10. ¿Qué más? Esté destinado a morir por la espada de ser muerto. ¿Qué más? Esté destinado a ser llevado a cautividad irá. ¿Qué más? Y cité también Apocalipsis 7:14. Estos son los que vienen de la gran tribulación o gran persecución. ¿Qué más? Refiriéndose a la gran muchedumbre. Ya he dado 3 pasajes. ¿Qué más? A ver, dame tú un cuarto. Ah, el capítulo 12 de Revelación no pone nada acerca de eso. Apocalipsis 12, verso 17 dice efectivamente que al no poder la serpiente, que es Satanás, destruir a la mujer, esa mujer es Israel, escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, se irá a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios. Muy bien, y tienen Tito, el ¿veis? testimonio Algo de la Biblia sí sabe. Jesucristo. Entonces Satán, al no poder destruir a Israel, se va a ir a hacer la guerra contra los verdaderos santos, los que predicamos y creemos el libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo. Señor. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿algún texto más que se esté, digamos, reafirmando esa hemos citado los textos del libro del Apocalipsis, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 9, dijo el Señor, bien clarito: y os entregarán a tribulación y os matarán. Apocalipsis 24, verso 9. Dice Apocalipsis capítulo 6, en el quinto sello. ¿De qué está hablando Jesucristo en el quinto sello? Apocalipsis 6 dice: y vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, estaban debajo del altar, clamando a Dios, pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Y se le oyó una voz del cielo que decía: descansad, esperad hasta que se complete el número de los que han de ser muertos igual que vosotros. Muertos igual que ellos, ¿qué quiere decir? Porque hay gente que no se... Muertos igual que ellos, muertos por degollamiento o decapitación. O mártires, ¿no? No, dice mártires. Los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio mártires, de Jesucristo. ¿no? Vale. Vamos a ver, dice degollados. ¿Qué significa la palabra degollados? A ver. Que les han cortado para allá. la cabeza. Mártires. Vale. Bien. Mártires degollados. ¿Y cuándo se completa el número de esos mártires que morirán, como dice el capítulo 6, quinto sello? ¿Cuándo se va a completar ese número? Pues tienen que estar durmiendo, descansando hasta que se complete ese número. ¿Cuándo se va? ¿Dónde y cuándo se Hasta que hayan sido sellados el número de 144.000. No. ¿Dónde se completa el número de los mártires? Vamos a abrir la Biblia. Vámonos a Apocalipsis capítulo 6. ¿Lo ve como él no utiliza la Biblia? Yo sí, porque él no quiere leer la Biblia. Es el problema gordo que tiene. Aquí, Benito, ¿lo ve? Que no la abre. No la abre la Biblia. Vámonos a Apocalipsis capítulo 6. Versos 9 al 11. Y dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y luego, si nos vamos aquí... Bien, se tiene que completar un número de muertos como 7. ellos. ¿Cuándo se acaba de completar ese número? ¿Dónde? Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del oriente. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz y a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Juan lo oyó. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, tal. Vale, para de leer ya, para de leer. Bueno, Tito escuchó su número. Tito, pueden ver, no creen la Biblia.
Dice el texto, cállate la boca. Escuché su número. Cállate la boca. Así que a ver, ¿cómo sales de esa? Cállate la boca. ¿Cómo sales de ese aprieto? A ver, Te estoy haciendo la pregunta. A ver. ¿Dónde se completa el número de los mártires? ¿Cuándo se completa el número de los mártires? Se lo acabo de leer. Se completa durante la gran tribulación. Pues eso, cuando termine la gran tribulación la trae Dios. La trae Dios la gran tribulación. La gran tribulación la permitirá Dios para probar la fe de los que dicen. Pero la trae Dios. Cristiano. Todo viene de Dios, lo bueno y lo malo. Pues claro que la trae Dios. La trae Dios la gran tribulación. Dios va a utilizar a la bestia para hacer la guerra a los santos. Eso lo permite Dios. Claro que todo viene de Dios. No. La tribulación. Está mal. Este Tito. Dios no envía, no permite la persecución de los cristianos. Pero la envía Él. Vamos a ver, ¿cómo prueba Dios nuestra fe? Por medio de pruebas, de tribulaciones. Dios no prueba a nadie con nada malo. Con nada malo. Dios no prueba la fe. Bueno, van a ver ustedes la herejía que acaba de decir. Bueno. Dice que Dios no prueba nuestra fe. A ver. Vamos a ver. El número de los mártires se completa durante la gran tribulación. La gran tribulación la traen las bestias, el gobierno de la bestia, instado por Satanás y sus demonios. Nada más. Quien está detrás de las bestias es Satanás, no Dios. Y la ira de Dios le da el poder a la bestia. A ver. Satanás. Satanás. ¿Y quién controla a Satanás? Satanás es independiente de Dios, completamente. Madre mía, qué herejía acaba de decir esta criatura. Dios controla a Satanás, el diablo hace lo que Dios quiera. Cuando le dice a Job, a Satán, le dice Dios a Satanás, ojo, le podrás tocar, pero no podrás quitar su vida. Satanás hace lo que Dios manda, el jefe manda. Y aquí dice el chaval todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Que Satanás es independiente de Dios, que él no está bajo el poder de Dios. Satanás es opuesto, contrario a Dios. Claro que es opuesto, pero ¿quién es el que manda? Nunca está. ¿Y quién manda sobre todo? ¿Dios o Satanás? Satanás es el que extravía, engaña a la gente. Eso nadie lo niega, pero ¿quién manda sobre Satanás? Dios. ¿O me vas a decir que Dios no tiene poder sobre Satanás? Mal. O sea, según Dios no tiene poder sobre Satanás. Ahí lo acaban de escuchar. Vamos al libro de Job, señoras, potros y yeguas, para que veáis cómo miente. Ya os dije que se cayó de la cuna cuando era pequeño y esa es la verdad. Vamos a ver si Dios manda sobre Satanás o no. Vamos a dilucidar ese dilema que acaba aquí, decir que no, que Dios jamás manda sobre Satanás. Dios no manda sobre Satanás. Dios no quiere nada malo para nadie. Vamos a ver si Dios manda sobre Satanás o no. Bueno, ya. Vamos a ver. Ahora sí que dice que Dios lo manda sobre Satanás. Vamos a ver. Sí, hombre, sí. Vamos a ver. Dios manda sobre Satanás. Dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, oyes, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Job, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Y dijo Jehová a Satanás, atención, vamos a tapar la herejía que acaba de decir aquí. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Jehová le dice a Satanás, todo lo que Job tiene está en tu mano. Solamente al loro Satanás, que aquí el que manda soy yo, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Manda Dios sobre Satanás, sí o no? No. Permite. Para que veáis cómo rechaza la Biblia aquí el chaval. O sea, que le dice Dios, le permite hasta cierto grado, no le puedes tocar a Job, solamente no pongas tu mano sobre él. Y sigue diciendo, y un día aconteció, y vamos a leer más textos sobre Satán. Dice, señores y señores, ver para creer. Aquí está. 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos y presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Esto ocurre por segunda vez, ya hemos visto la primera, ahora es la segunda. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste incitar, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, Job está en tu mano, mas guarda su vida, es decir, no le mates. ¿Manda Dios sobre Satanás o no? Aquí lo tienes, verso 6. Mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó abajo un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Satán hace lo que Dios manda. Tiene poder sobre Satanás. Y aquí dice este que no. Así que juzguen ustedes quién es el hereje. ¿Minito o yo? A ver, te toca. Juzgado. Toma la Biblia. El hereje es Tito. Toma la Biblia. Venga, ahora el hereje es Tito. ¿Por qué? Te Porque toca. que Dios permita a Satanás ciertas cosas no quiere decir que sea Dios el que le manda a Satanás a hacer eso. Le permite porque él está poniendo un en tela de mandamiento juicio al diablo. Le dice no toques su vida. ¿Cómo que no le está mandando? No se te ocurra tocarle su vida. Ya. Y dice este que no le manda Dios a Satanás. No. Madre mía, qué hereje, qué falta de conocimiento bíblico, qué tremenda herejía la de Vinito. Yo me quedo alucinado. Satanás es una marioneta en las manos de Dios. Es el tentador porque es el que Dios utiliza para ponernos a prueba, a ver si caemos o no caemos en la tentación. Así de simple. Esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás, para poner a prueba al ser humano. Así de sencillo. Y este no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque no sé, no cree en la Biblia, ha sido engañado, yo qué sé, por los atalayados. En la Biblia Dios utiliza a enemigos suyos para hacer su voluntad, para ejecutar juicio. ¿Sí A o veces no? sí. Ahí ha acertado. Cuando Dios utiliza a la bestia y a sus 10 aliados para destruir ¿a quién? ¿A quién va a destruir? Utilizando a la bestia y a sus 10 Dios no aliados. utiliza a la bestia para hacer eso. ¡Joder! ¡Joder, qué herejía! Apocalipsis capítulo 17. Veré lo que va a hacer Dios con la gran ramera, utilizando a la bestia. A la gran ramera. Pues eso estoy hablando. Pero no a sus santos. No a sus santos. No, yo estoy diciendo que si Dios va a utilizar a la bestia y a sus 10 aliados para hacer su voluntad, ¿sí o no? Sí. Si quieres, sí. Para destruir a la... Porque Dios ha puesto en sus corazones destruir a la gran ramera. Lo dice Apocalipsis 17. ¿Cuándo se completa ese número de los mártires? Cuando Cristo venga y se acabe la persecución de los cristianos, joder. Pues bien Y sencillo. entonces, pues, ¿cuándo va a ser entonces esa Pues persecución de los inmediatamente cristianos? después de la tribulación de aquellos días. No, después cuando viene Cristo. Cuando Cristo venga. A ver, te voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo se completa el número de los mártires que dijo Cristo en el capítulo 6, en el quinto sello? ¿Cuándo se completa ese número? Que dice que se tiene que completar y ellos tienen que seguir durmiendo A ver, muertos la hasta pregunta que me estás haciendo es, vamos a entender bien la pregunta que me hace aquí la criatura. ¿Cuándo va a ser el último de los mártires de la iglesia? ¿Cuándo va a ser el último en...? ¿Dónde se completa? ¿Cuándo se completa ese número? Pues se va a completar el número de los mártires cuando venga el fin del mundo, cuando Cristo venga, y ya no habrá persecución. Se habrá completado el número de los mártires. Joder, si es de sentido común. El número de los mártires, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo van a ser de ser perseguidos los cristianos? ¿Cuándo? Cuando venga Cristo, pues gloria. Ya está. Pues ya está. Porque Él viene por causa de sus escogidos. Pues claro. Esta pregunta. Durante esa gran tribulación va a haber una gran persecución sobre la iglesia de Cristo. Y se va a completar durante esa gran tribulación el número de los mártires que decía Cristo, capítulo 6 de Revelación, quinto sello. ¿Y cuándo y qué pintan? ¿Y cuándo aparecen y qué pintan los dos testigos que Dios va a enviar
¿Y quién son, si puede ser, en el capítulo 12 de Revelación? Muy buena pregunta. Los dos testigos del Apocalipsis aparecen en el capítulo... ¿Qué capítulo? Pero serás burro, en el capítulo 11, hombre. Muy bien, en el capítulo... Mira, ¿ha leído alguna vez en su vida? ¿Ha leído el libro del Apocalipsis? Muy bien. Vamos a ver. Los dos testigos, dice la Biblia, que van a ¿qué más? Profetizar. Y Pablo dijo, atención a lo que voy a decir, en 1 de Corintios, que el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para exhortación, para consolación y para edificación. El que profetiza edifica la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la misión de los dos testigos? Edificar la iglesia de Cristo. ¿Y por qué la van a edificar? ¿Pero cuándo viene? ¿Cuándo ya vinieron los dos, 14 al 18? Bueno, ¿cuándo aparecerán? Bueno, eso es una patraña de los falsos testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová, para el que no lo sepa, enseñan que los dos testigos de Dios ya aparecieron en la tierra en 1914, ¿no? Por ahí, del 14 al 18 ya hicieron su trabajo. Del 14 al 18. Dice que ya vinieron, que murieron, que resucitaron, que subieron al cielo y que ya vinieron, lo cual es una burda mentira, vetada por ahí una patraña, porque los dos testigos de ninguna manera aparecieron. ¿Cuándo hacen la aparición esos dos testigos? En 1914. Los dos testigos van a aparecer porque van a profetizar durante 3 años y medio, 1260 días, van a aparecer cuando comience el reinado de la bestia, que va a durar esos 42 meses, 3 años y medio. O sea, durante la gran tribulación, ¿me estás diciendo? Cuando comience la gran tribulación es cuando iniciará el ministerio de los dos testigos, ¿de acuerdo? Y el reinado de la bestia. Ahí dará comienzo un periodo de gran tribulación que va a durar literalmente 42 meses, que es un número absolutamente literal. Igual que dos testigos serán 2, no serán 13, ni 28, ni 59. Serán dos testigos, en el cual hay 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. 1000 años son 1000 años, 2 testigos serán 2 testigos. Testigos que van a venir, como tú vienes a profetizar, a edificar la iglesia, a fortalecer la iglesia, a consolar, a dar una guía, y van a hablar con palabras lisonjeras, así de... ¿Qué dice lisonjeras? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Van a edificar, a enseñar la verdadera doctrina, como yo la enseño. Igual yo soy uno de los dos testigos. Sí, tú eres de probablemente, yo no lo estoy asegurando. Que nadie deforme mis palabras. Yo no digo que seré uno de los dos profetas testigos de Dios. Se cayó del acuerdo cuando la pegué. ¿De acuerdo? Pero que van a enseñar la misma doctrina que yo enseño, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Van a edificar a la iglesia en la verdadera doctrina. Fuerte, tan contundentemente, que la alegría de las naciones será matarlo. Cuando muera todo el mundo se van a mandar regalos, a felicidad, a estar muy contentos, porque hablaron muy contundentemente la verdad de Dios. Bueno, querrán matarlos, dice Apocalipsis 11, por todas las plagas que habrán enviado. Plagas de, yo qué sé, de mosquitos. Pero eso fue para defenderse únicamente. De ratas, aquellos que les quieran matar a de morir igual de la misma manera, esos asesinos, o sea, que les quiera pegar un tiro, el tiro en vez de salir por la boca del fusil, le va a salir por la culata y se volará en la cabeza. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. O sea, esto no es chiste, esto no es ciencia ficción. Van a morir de la misma manera. Dice que saldrá fuego de sus bocas y comenzarán a arder. Ahí lo dice. No van a poder ser dañados durante esos 3 años y medio. ¿Qué va a ocurrir cuando se cumplan esos 3 años y medio, Minito? O sea, ¿tú no lo sabes? No, yo claro que lo sé, pero es para ver si lo sabes tú. ¿Qué va a ocurrir después de esos 3 años y medio? Pues los van a matar. La bestia que sube de él les hará la guerra. La bestia que sube del abismo. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? ¿La primera o la segunda? ¿Cómo la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Hay 2 bestias en Apocalipsis. La bestia que sube del abismo les hará la guerra y los matará. ¿Quién es esa bestia que sube del abismo? La segunda. Es la primera, criatura. Es la primera. El Apocalipsis. La primavera es. La primera bestia es la que sube del abismo, la segunda sube de la tierra. De la tierra. Del abismo, porque viene de Satanás. Del abismo. ¿Quién le da el poder a las bestias? Satanás. Claro que viene del abismo. Pero el abismo, en la Biblia, también el abismo, cuando la Biblia habla, que hace la guerra a los santos y los vencerá. Todo está ahí habla del abismo. Es curioso esto. Vamos a hablar un poquito del abismo. Cuando la Biblia habla del abismo, Jesús dijo, esos demonios dijeron, Señor, no nos atormentes ni nos eches al abismo antes de tiempo. El abismo, según ese texto bíblico, es
una especie de lugar, de cárcel, donde estarán los demonios. ¿De acuerdo? Dice la Biblia que son lugares, hoyos de densa oscuridad. Exactamente, es un lugar, también curiosamente la Biblia llama el abismo a la profundidad del océano, a la profundidad hay un lugar ahí, puede haber un lugar por donde ahí va a estar encerrado Satanás durante 1000 años, ¿de acuerdo? Eso lo llama la Biblia el abismo, cuando dice Génesis 1:1. Y el Espíritu de Dios de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice sobre la faz del abismo, o sea, primero lo llama las aguas y seguidamente lo llama el abismo. ¿De acuerdo? O sea, inmenso océano que cubría toda la tierra al principio de la creación. Ese océano lo llama el abismo. Vamos. O sea, tú dices que los dos testigos aparecerán durante la gran tribulación también, ¿no? Al principio van a aparecer, al principio de la gran tribulación. Claro. Va a durar 3 años. Tal. No durante la gran ¿Y tribulación. es lo mismo la gran tribulación que la ira de Dios y del Cordero? Buena pregunta. Esa pregunta sí que es buena. Es una pregunta muy buena. ¿Y por qué? Porque millones de falsos evangelistas pretribulacionistas confunden la ira de Dios con la gran tribulación, cuando son dos cosas muy diferentes. La ira de Dios, ¿quiénes son los que la van a sufrir? Minito, ¿quiénes? ¿La iglesia va a sufrir la ira de Dios, por ejemplo? Tito, Martín, los titianos y todos los... No, lo ves, no se puede hablar seriamente haciendo un vídeo doctrinal. Con esta criatura no se puede hablar. ¿Quién? A ver, ¿quiénes sufrirán la ira de Dios? Bueno, aquí preguntas las hacemos los dos. Todos. Yo te pregunto. Todos, menos quiénes. Te hice una pregunta clara. La ira de Dios y del Cordero viene sobre todo, menos sobre quiénes. Pues los que tengan el sello de Dios, sus frentes, en nombre de Jehová el Padre y de su Hijo. Muy bien, no va señores, a caer muy bien. La ¿ves? ira de Dios. Algo de la Biblia sabe. Porque Pablo dijo, el apóstol dijo, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor. O sea, la ira de Dios y del Cordero viene sobre todos, menos los siervos de Dios que tendrán en su frente el sello de Dios. Así es. Por eso, en el capítulo 7 de Apocalipsis, se explica cómo Dios va a sellar a sus siervos, para que sean protegidos de la ira de Dios y del Cordero. Y hemos ya visto, que Tito lo respondió también muy bien, que algunas cosas sí que lo sabe también él, que no es lo mismo la ira de Dios que la gran tribulación. La gran tribulación la trae Satanás con las bestias, la ira de Dios y del Cordero la trae Dios por medio de Jesucristo, que viene sobre todos menos sobre los que tienen puesto en su frente el sello de Dios y del Cordero. Tito, dime algunas características de los siervos de Dios que van a tener el sello en sus frentes. ¿Qué características tienen esas personas para que Dios ponga el sello, ese sello? Hay dos características principales, yo diría las más principales, de los siervos de Dios, de los santos de Dios mencionados en el Apocalipsis. Lo dice Apocalipsis 13, verso 10, abran sus Biblias. Aquí está la que, di la palabra. La paciencia. La paciencia, muy bien. ¿Y la otra? La fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. A ver, la paciencia y la fe. ¿Por qué dice la paciencia y la fe? Esas dos características. Porque son las dos características de los miembros de la iglesia, los santos de la iglesia que pasan por la tribulación. Y vamos a comprobarlo viendo a la propia Biblia, porque vamos a ir a las Sagradas Escrituras, aunque no le gusten a Vinito las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del verso 4. Atención. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Lo mismo, las dos características que aparecen en el Apocalipsis. Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, es decir, sufrís. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios, claro que les va a enviar tribulación. Aquellos que persigan a los santos, a los verdaderos cristianos. Y a vosotros que sois atribulados, a la iglesia, a los santos, daros reposo. ¿Cuándo vamos a entrar en ese reposo? Reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. No. A ver, repite eso. ¿Cuándo? Y a vosotros, pues ya lo acabo de decir,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, en llama de fuego, para dar retribución. ¿Qué significa la palabra retribución? Repite eso, por favor. ¿Cuándo? Bueno, pero la gente tiene que entender bien las palabras. Bueno, por eso, te estoy diciendo que lo repitas. ¿Cuándo? Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, para dar retribución. ¿Qué significa retribución? La recompensa, el pago. Muy bien. A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de la eterna destrucción. No vida eterna, en un infierno. La destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, cuando el Señor venga en aquel día, verso 10, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿De acuerdo? Tito, esto va a ocurrir, Tito, a ver, para. cuando venga el Señor con los ángeles. ¿Puedes decirnos algún texto más donde se hable de que Cristo vendrá desde el cielo aquí en la tierra con sus ángeles? ¿Algún texto más? Dino? Este es uno de ellos, el de Pablo. Luego está el de Jesús, Mateo 24, verso 30. ¿Qué dice? Me verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Que vendrá quién? Y Jesús y enviará a sus ángeles. ¿De fiesta? Otro pasaje muy interesante que estamos hablando con cierto grado de énfasis, ¿no? De sus ángeles. ¿Quiénes serán estos ángeles que le van a acompañar al emperador del universo? Bueno, pues vámonos al Apocalipsis, al capítulo 19. Abran sus Biblias, sean electrónicas o de papel, no sean burros. No se crean lo que cualquiera les diga, tienen que comprobarlo con sus propias Biblias. Apocalipsis 19, verso 14, a partir del 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Le seguían a Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, refiriéndose al Padre, evidentemente, no a Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a venir con sus legiones celestiales, sus ejércitos. Los ángeles forman las legiones, los ejércitos de Dios que van a venir en naves voladoras. ¿Hay algún texto bíblico más que apoye eso que estás diciendo, Tito? Pues varios, ya hemos visto. El de Mateo 24, el de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el de Apocalipsis 19. Vamos a entrar en el reposo, los verdaderos cristianos. Hay otro cuando texto. Se manifieste el Señor Jesús. No 7 años antes de la manifestación gloriosa del Señor Jesús, sino el día que venga con todos sus ángeles, entraremos en ese reposo. Abran sus Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 4. 4, ya se dio cuenta, porque ya se cayó. Como nunca lee la Biblia, Vinito, es una desgracia, pues ¿qué vamos a hacer? A ver, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice, vamos a leer a partir del verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es eso de los que duermen? ¿A qué se refería? Unos tíos que se tomaron una píldora para dormir y se quedaron dormidos. Está con los muertos. ¿Pero qué muertos? Los muertos en Cristo. Eso es, los muertos. Esa es la respuesta. ¿Lo ves? Que no habla en serio nunca, o sea, nunca dice siempre estupideces. Los muertos en se Cristo. Cree el más chistoso del planeta. No sabes, no entiendes. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no han puesto su fe en Dios, entonces no creen en Dios. No creen en la resurrección tampoco. No creen, por eso no tienen esperanza. Atención a lo que dice Pablo en el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y ¿qué? Y resucitó corporalmente, evidentemente, algo que niega él porque no cree en la resurrección corporal de Cristo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, estamos vivos, no los muertos, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, que habrá santos que habrán quedado vivos hasta la venida del Señor, ¿no? Exactamente. Claro, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa esa frase? Quiere decir, Tito, no seas burro,
que no serán antes. No precederemos, seremos antes, seremos después. Eso es, muy bien. No vamos a preceder a los que durmieron. Es decir, primero van a resucitar los muertos en Cristo. Porque el Señor mismo, atención, no un representante del Señor, no el arcángel Miguel, como dicen estos retrasados mentales que son los falsos testigos de Jehová, que dicen que es Miguel Jesús. No, el Señor mismo. Aquí no habla de arcángel Miguel por ninguna parte. Con voz de mando, con voz de arcángel, porque Cristo es un arcángel. ¿Por qué Cristo es un arcángel? Aunque no sea Miguel. Porque es el jefe de los ángeles. Muy bien. Tengo que explicar todo. ¿Sabe algo de la Biblia? Muy bien. Yo lo sé, pero quiero saber si lo sabes tú. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué dice con trompeta de Dios? Porque la orquesta de Dios es el que tocaba la trompeta. No, es tontería. Sí, porque por la trompeta de Dios, claro. Porque va, el sonido de esa trompeta la de Dios, trompeta, ¿no? Ese sonido atronador, la trompeta de Dios es un sonido atronador. Nada de invisibilidad, nada de algo silencioso, no. Algo totalmente visible y espectacular y ruidoso. Y con trompeta de Dios dice que descenderá del cielo. Atronador, ¿no? Atronador, al descenderá del cielo, Cristo. Descenderá del cielo. Pregunta, ¿a dónde va a descender Jesús? ¿Se va a quedar ahí flotando en el aire? A la tierra, Dios mío. Porque todo lo que desciende del cielo desciende a la tierra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero que va a ocurrir. Pero viene Cristo solo. ¿Con cómo viene? Va a venir acompañado, como vamos a ver ahora. Aquí lo dice. Dice, mira. A ver. Aquí. Léelo con énfasis. No leas ahí como una cosa de pasar. Luego, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí cuando dice ellos, ¿a qué ellos se refiere? A los muertos. A los resucitados. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Atención a lo que voy a decir ahora. Fijaos que aquí en esta venida gloriosa de Cristo a la tierra no se habla de ángeles por ninguna parte. ¿Tú ves que aquí se habla de ángeles? Esto que he leído. Se habla de ángeles que vendrá acompañado por todos sus ángeles. ¿Verdad que claro, no? Viene con todos sus ángeles. ¿Dónde lo dice? A ver, dime el versículo. Como trompeta de Dios, descenderá del cielo. Claro, cuando desciende del cielo va a ser con sus ángeles. No, pero ¿dónde lo dice? Que vendrá con sus ángeles. No hace falta que lo diga, hay otros textos que lo... Efectivamente, muy bien. Vendrá, según los otros pasajes, con todos sus ángeles. Aquí no lo dice Pablo, pero el hecho de que no lo diga, eso no significa que Jesús va a venir solo ahí. No, va a venir con todos sus ángeles, ¿de acuerdo? Aunque no lo diga este texto famoso del arrebatamiento. Va a descender del cielo porque va a descender a la tierra. Y la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. A ver, recibir. Milito, ¿qué significa la palabra recibir a una persona que viene? Pues mira, si viene con un kilo y me lo da yo, se lo recibo. No vengas con chistes. Bueno, vale. No, esto es importante para los pretribulacionistas. ¿Qué significa recibir a alguien que viene? O sea, y ¿me quieres decir tú que un pretribulacionista no sabe lo que significa recibir a alguien que viene? Ellos dicen que Jesús viene, la iglesia se ha arrebatado y Jesús hace así, mira, media vuelta y se va al cielo con su iglesia. Recibir. ¿Qué significa recibir a alguien? Que yo voy a recibir a alguien que viene, lo recibo para que venga donde yo estoy. ¡Muy bien! Efectivamente, eso es esencial, lo que acaba de decir la criatura. Recibir a alguien que viene es acompañarle al lugar de destino. Es como si ahora estamos aquí en la casa de Vinito, en este refugio, que esto es el paraíso en la tierra, para el que no lo sepa. Y llaman al timbre, tac, bim, bim, y va Vinito, porque yo no voy a ir porque está lloviendo, va él y sale a la puerta a recibir, por ejemplo, yo que sé, al cartero. No, a la cartera. O a la cartera. La cartera no coge a Vinito, lo saca de su casa y se lo lleva. ¿A dónde a correos. Viene? Porque yo no quiero que llegue tanto. La cartera viene a la casa de Vinito. Le deja la carta lo que le tenga que dejar. Pero la cartera no se lleva a Vinito, lo saca de su casa y se lo lleva al Quinto Pino para violarlo.
¿Entienden ustedes? Yo esa es la carta. Yo voy a recibir a la cocinera. O a la cocinera. O que viene y cocina aquí. O a quien sea. El caso y después... es que recibir a una persona que viene es acompañarle al lugar de destino, punto y pelota. Os voy a poner un ejemplo, Vico, porque ahora un ejemplo estúpido. Lo de punto y pelota no tiene nada que ver con el fútbol, ¿eh? El de la cartera. Pablo naufragó en el Mediterráneo. Conoces el texto, ¿no? De Hechos 28. Sí. Dice que llegaron a una pequeña isla que se llamaba Malta. Malta. Y luego con Malta cogieron otro barco rumbo a Roma. Y llegan a Roma, cuando se enteran los hermanos de Roma, de la iglesia de Roma, que Pablo venía con otros hermanos, ¿qué es lo que hicieron? Salieron a recibirlo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el lugar de destino. No, le recibieron en un sitio que se llamaba el Foro de Apio y las Tres Tabernas. ¿De acuerdo? Le reciben a Pablo, eso era un puerto, era una ciudad, un puerto, le reciben a Pablo, ¿y qué hace Pablo? Pablo lo saca de ahí y se los lleva al Quinto Pino, Pablo, ¿verdad que no? ¿Qué van? Le reciben a Pablo y todos juntos le acompañan a Roma, a la ciudad de Roma. Eso es lo que va a hacer Jesús cuando venga del cielo. Va a descender a la tierra, que será el lugar de destino, y mientras el Señor Jesús desciende, la iglesia es arrebatada, le reciben en el aire y todos juntos descienden de forma majestuosa y triunfal a la tierra. Eso será, señores, el verdadero arrebatamiento de la iglesia, y no la patraña satánica y repugnante que desde hace 100 años enseñan en las iglesias evangelocas, que ha engañado a millones de falsos cristianos evangelocos, que dicen que Jesús lo que va a hacer es, se va a venir al aire, quedará ahí quieto en el aire, la iglesia será arrebatada, todo esto antes de una tribulación de 7 años, dicen estos mamarrachos. Le reciben en el aire y hace Jesús así, media vuelta y se va para el cielo. Bueno, pero no llamen mamarrachos. Y vienen 7 años, dicen ellos, 7 años de tribulación. Otra pregunta, Tito. Vamos a ver. Esa es la gran mentira del diablo de los últimos 100 años. Porque estamos hablando, Tito, en el año 1924, en el seminario. A ver si sabes pensar lógicamente, Tito. Una pregunta, a ver si sabes pensar lógicamente. Estamos hablando de que la gran tribulación la trae el gobierno de la bestia. Entonces, ¿cuándo es realmente que hace su manifestación plena el gobierno de la bestia? ¿Cuándo? Bueno, ¿En 1918? Buena pregunta. A ver, vamos a ir por descartes. Descartado lo de 1918, eso es una patraña, ninguna tribulación. ¿Es posible eso? Comenzó imposible. Es imposible. A ver, repítelo. Que no ¿Por qué es imposible? Eso es imposible. Imposible. Bien, sigue. Porque el reinado de la bestia va a durar 42 meses. A ver, sumarle desde el año 18, súmale 42 meses y nos lleva al año. Y no el reinado de la bestia en el año 1923 se ocurrió la venida gloriosa de Cristo en el 23. De ninguna manera. Prueba absoluta de que ningún reinado de la bestia comenzó en 1918. El reinado de la bestia va a comenzar en el futuro, cuando se forme un imperio formado por 10 reinos. 10 reyes, que lo dice el libro del profeta Daniel y el libro del Apocalipsis. 10 reyes. Y 10 reyes son 10. 10. 5 más 5 son 10. 10 reyes. No serán 12, ni 80, ni 3. Serán 10. Ni uno más, ni uno menos. Y serán aliados ¿de quién? ¿Aliados de quién esos 10 reyes? De la bestia. De esa bestia, ese emperador que va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. ¿Por qué dice Apocalipsis que los va a vencer? A los santos. Porque les va a hacer la guerra y los va a vencer. Incluso muchos, quizás millones mueran mártires. Exactamente. Eso es lo que se ve, lo vencerá. Y ahora voy a hacer de abogado del diablo, Vinito. Te voy a hacer una pregunta. Jesús dijo, porque esta pregunta me la han hecho a mí muchos, herejes evangelocos. Ajá. Muchos dicen, Jesús dijo, y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra su iglesia, por tanto, ¿cómo es posible que la bestia venza a los santos de la iglesia? Si Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, responde a esa pregunta que ellos son. Porque Cristo está centralizado en su Padre Dios y en su reino. Y está hablando con relación a eso, a algo futuro, que es la diferencia que va a haber entre los que serán salvados, redimidos y vivirán eternamente, inmortalmente para siempre, y los que no. Entonces, aunque los maten, como dice Cristo,
tendrán la vida eterna, la vida gloriosa. Muy bien. La muerte no es nada. Eso es. Es un pasaporte. Para mí el vivir es Cristo, dijo Sí. Pablo, y el morir es Ganancia. ¿Lo veis? La muerte para un santo de Dios es victoria. Ganancia. Victoria, ganancia, es victoria, ¿de acuerdo? Siempre que mueras en armonía con Dios y con Entonces, Cristo. ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia? ¿Qué significa eso? ¿Tú cómo lo entiendes? Pues que no serán condenados bajo ningún concepto, serán salvados. Exacto, pero ¿qué significa eso de las puertas del Hades? Porque claro, la gente oye las puertas del Hades y coño es La eso. muerte no podrá retenernos. Muy bien, el poder de la muerte, eso es el Hades, el poder de la muerte, no va a poder retener a los santos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga van a resucitar. Y las puertas del Hades, pues no los van a poder retener porque Cristo tiene el poder y la autoridad sobre la muerte y el Hades. Vale, cállate dice ya. el Apocalipsis. Tenemos que volver otra vez atrás porque Tito dio una respuesta que está muy bien, muy válida, pero quiero que la complete. A ver. Tito, hablamos que los únicos que van a ser protegidos de la ira de Dios del Cordero son los sellados. Hablamos de eso. Te pregunté características de esos siervos sellados. Dame más características que su paciencia y su fe, porque en el capítulo 7 de Revelación se describen las características de los que van a ser salvados, que están cantando la salvación. ¿Qué características tienen? A ver, Tito. Bueno, a ver, pero en Mira que es burro, no sabe ni Apocalipsis eso. capítulo 7 habla de dos grupos, eso para empezar. Los 144.000 y la gran muchedumbre. Exacto. venga. Todos serán salvos, evidentemente. Entonces, ¿por qué se les diferencia? Porque hay un grupo de 144.000 y seguidamente se habla de una gran muchedumbre incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, serán vírgenes. No se contaminaron con mujeres, especialmente con las putas, de acuerdo, con las rameras. Estar casado no es estar contaminado con mujeres. O sea, es una estupidez. O sea, los que no se han ido con rameras y tampoco se han contaminado con las doctrinas satánicas de las iglesias rameras, la madre de las rameras, de mujeres rameras, porque la prostitución, la fornicación en la Biblia tiene dos sentidos, la física y la espiritual, y se puede referir a las dos. Fornicación física, que es irse con rameras, o fornicación espiritual, que es estar yendo constantemente, como hace Vinito, a visitar iglesias falsas, como son los atalayados o los evangelocos, pentecostalocos, etcétera, etcétera. Yo a veces voy, y lo reconozco, voy con él, nos reímos, lo damos de visita, para ver cómo funciona el sistema apóstata, pero no estamos contaminados, él tampoco. Él no está contaminado por esas mujeres rameras. Además de no irse con rameras, pues yo sé que no se va con rameras, pues tampoco está contaminado con doctrinas de estas iglesias rameras. Él va, pues le gusta oír, escuchar a todo el mundo, a mí también me gusta oír a todo el mundo, y hablar con este tipo de gente. Pero no comulgamos con sus doctrinas. Pero vamos a ver, Tito, te estoy preguntando las características de los que van a ser sellados y tú me saltas ahora. Si lo dice Apocalipsis, estos son los que son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Apocalipsis 7. ¿Quieres que lo lea? Te dije, No, dice, ¿qué está diciendo? El 14. Está diciendo, El ¿qué está 14. diciendo? Que están cantando, que ¿qué gritan a voz en cuello? Pues vamos a leerlo, vamos a la propia Biblia, vamos a ver qué dice. Es muy burro, de verdad, tengo que pelear con él por todo. 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Atención, 12.000 de cada tribu. Es un número absolutamente literal. Apocalipsis 7. Dice, verso 3, diciendo no hagáis daño a la tierra. No, vete más para adelante. No te metas el tiempo. Y hoy el número de los 144. Cuando empieza a hablar de la gran muchedumbre. De los sellados, dice 12.000 de cada tribu, tal, y menciona las 12 tribus. Y luego dice, y luego habla de la gran muchedumbre, aquí lo tienes en el verso. ¿Tú crees que 144.000 puede ser una gran muchedumbre o una pequeña aquí muchedumbre? Lo tiene. No, vamos a ver, si es que no se entera aquí la criatura. Apocalipsis 7, señores, habla de dos grupos. Primero menciona a los 144.000 sellados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Menciona primero a los 144. A partir del verso 9... Explica lo que son los 144.000 sellados. Pero si lo acabo de explicar y lo he leído. 12.000 de cada tribu son los sellados de las 12 tribus de Israel. Serán israelitas. Y a partir del versículo 9... cristianos. Y a partir del verso 9 se habla... Está hablando de quiénes son esos 144.000.
Pero no te das cuenta que está hablando ahora de otro grupo. He aquí una gran muchedumbre que no se podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos. Claro, exactamente. Es un grupo inmensamente mayor que los 144.000. O sea, está diferenciando entre los 144 y la gran muchedumbre. ¿Quién es la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación? ¿Quiénes son? A ver, Vinito. Los sellados. Porque ¿quiénes son? ¿Son la iglesia o no? Claro. Ya está. Los santos. Pero diferencia un grupo. ¿Pero por qué? Características. Estoy preguntando características. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son salvados? ¿Por qué? Pues son salvados porque... Pues porque siguen al Cordero por donde quiera que va, lo dice sobre la gran muchedumbre, sobre los 144.000. Dice, atención, los 144.000 sellados son mencionados también. ¿En qué otro capítulo del Apocalipsis? En el 14 y en el 15. En el 14, no en el 15. Y en el 15 también. No se mencionan. Vamos al 14. Ahí se dan que hables del 7. Más detalles sobre los 144.000. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Se refiere a los mismos del capítulo 7. Y oí una gran voz del cielo con un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Cuál era ese cántico nuevo? Vamos a leerlo. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron ¿qué? Redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué significa redimidos? Salvados. Comprados, rescatados. Redimir significa comprar. Estos son, verso 4, los que no se contaminaron con mujeres, que se puede referir, repito, o a putas, mujeres literales, o a doctrinas de las iglesias falsas y apóstatas. Pues son vírgenes. Es decir, que nunca se han ido con putas, o no comulgan, no tienen contacto, no tienen comunión con todas estas doctrinas de la cristiandad apóstata. Doctrinas asquerosas y demoníacas. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es? Pues es un cordero de un rebaño de cabras, también hay corderos. No, ya estamos con los satánicos chistes de mierda. El Cordero es Cristo. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Si siguen ahí pone Cordero, ¿no? Si siguen al Cordero es porque serán cristianos, ¿verdad? Porque no se puede seguir a Cristo si no se es cristiano, ¿verdad? Pues ya está. Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Ojo, no dice que sean los únicos redimidos de entre los hombres. Dice que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué se le llama primicias a estos 144? Porque son principales. Primicia significa los primeros de la cosecha. La primera cosecha que sale, esos son las primicias. Ojo, y dice, ya que ha preguntado él sobre las características de los 144, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto es lo que dice el Apocalipsis sobre los 144.000 sellados que van a aparecer evidentemente en el futuro. Todavía no han venido los 144.000 sellados. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Pues que la Biblia tiene muchos pasajes que son completamente simbólicos, no literales. Y hay que saber diferenciar lo que es literal. Hay textos que claro que son simbólicos. No, hay que saber diferenciar lo que es simbólico de lo que es literal. Eso, hay que saber diferenciar lo que es literal de lo que es simbólico. Eso es. Ahí estamos de acuerdo. No puede ser que hoy hagas el número de los sellados 144.000 y después la gran muchedumbre también fueron sellados. O son un número sellado o son una gran muchedumbre también sellados. No te contradizcas ahí. O sea, según tú, la gran muchedumbre no estarán sellados por Dios. Es que la gran muchedumbre compone a los 144.000, que es un número simbólico. Al revés, los 144.000 forman parte de la gran muchedumbre. Para que lo entendáis, la gran muchedumbre es esto. Esto es la gran muchedumbre. Y los 144.000 es esto. Una parte integrante de la gran muchedumbre. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. ¿Pero los números de los sellos cuántos serán?
Ahí lo dice, 144.000 de las 12 tribus de Israel, porque serán israelitas, señores, no serán gentiles, serán 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. 12.000 de cada tribu. 12.000 es un número simbólico o literal, Vinito. 12.000 es un Sí. número completamente simbólico. Simbólico, vale. ¿Y 12, las 12 tribus de Israel, es simbólico o literal? Las 12 tribus de Israel es un número completamente literal. Solo que hay una variación de tribus. El 12 sí es literal, pero 12.000 ya no es literal. Esa Ya es no es literal. la filosofía de Vinito. No. Literal son 12 tribus de Israel, pero ya cuando se habla de 12.000 de cada tribu, ahí ya no es literal, ahí ya sí. Para que vean, esa es la forma... A ver, vamos a ver, que lo explico porque tú eres muy ignorante. Dios manda parar los 4 vientos de destrucción que vienen sobre la tierra, los manda parar para sellar a un grupo de personas. ¿Cuál es ese grupo de personas? La Biblia deja muy claro que ese grupo de personas son los siervos de Dios. No quiere decir que sean personas que tienen una creencia como si eso fuese yo soy forfo del Madrid o del Barcelona, o como si eso fuese... no son personas que son creyentes así como si eso fuese yo soy del Madrid, ¿no? No, se habla de siervos de Dios, personas que realmente aman a Dios, tienen fe en Dios, en Cristo y están sirviendo a Dios, son sus siervos. Solo 12.000 son siervos de Dios. Y entonces solo 144.000. Dios está tratando con un hebreo, que es Juan. Juan es hebreo. Y Juan se conocía muy bien todas las palabras de Jesucristo, que habla de unión, unidad, de reunir en Cristo, de reunificación, de traer de nuevo a las tribus de Israel a él mismo para salvarlas. ¿Y cómo le explica Dios a Juan lo que va a hacer al hebreo? Pues se lo lleva, porque toda la Biblia está conectada, a los tiempos en que Dios reunía a su pueblo en el desierto. Dios reunía a su pueblo en el desierto, con sus tribus, con sus nombres. ¿Y por qué son importantes estos datos que estoy cansado de repetirlo? Porque se hacían censos. Se hacían censos. ¿Y quiénes eran contados en esos censos? Palabras exactas. En esos datos eran contados los redimidos. ¿Y quiénes eran los redimidos? Eran personas que presentaban a Dios un sacrificio sin defecto. Presentaban a Dios el sacrificio de un animal sin defecto. Esas personas eran contados entre los redimidos, lo que significa que eran la posesión legítima de Dios, los pertenecientes legítimos de Dios. Y como Dios dice siempre una y otra vez, sus protegidos por Él. Entonces Dios, ¿qué está diciendo? Mira, va a venir la ira de Dios y del Cordero, llega la ira de Dios y del Cordero. Voy a coger a mis siervos, los voy a sellar, para cuando desciendan los ángeles, con las plagas que vienen sobre la tierra de Mirea, sean protegidos de lo que viene. Igual que pasó en los días de Ezequiel. En los días de Ezequiel, Dios, mediante el hombre de lino, mandó pasar por el pueblo y sellar en la frente a todos aquellos que estaban clamando y gimiendo por cosas detestables que se hacían en el pueblo de Dios. Y cuando vinieron los ángeles de la destrucción, mataron a todos, menos a los que tenían puesto en su frente un sello. Y Dios al final va a hacer lo mismo, es lo mismo. Sella en su frente a sus siervos para que sean protegidos de lo que viene. Lo que viene es la ira de Dios y del Cordero, que se expresa en el capítulo 8 de Apocalipsis y Revelación, 7º sello, 7 trompetas, y la última trompeta, 7 tozones. Eso es lo que significa. ¿Y quiénes son esos sellados? ¿Tenían que presentar en esta ocasión un animal sin defecto? No. Son personas que tienen completa fe, amor a Dios y completa fe en Cristo, en el sacrificio. Por eso dice que la salvación se la deben a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Al Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice que han lavado sus ropas largas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tienen fe completa en Dios, en Cristo, lavan sus ropas largas en sangre del Cordero. Y además, estas personas
estas personas están rindiendo servicio sagrado a Vale, Dios en su templo. Hay que terminar el vídeo, que se ha hecho demasiado largo. Para terminar, sobre este asunto de los 144.000 sellados. 44.000 sellados. Joder, 144.000 sellados. Apocalipsis 7:4 dice: y yo oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Exactamente. Da el número de 144.000 sellados. Y luego en el verso 9 se habla de un grupo muchísimo mayor que nadie Es podía cuando contar. ve. Primero oye y después ve. Nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, es un grupo que es muchísimo mayor, y ese grupo muchísimo mayor, la gran muchedumbre, es la Iglesia de Cristo. Los 144.000, por tanto, forman parte de la Iglesia de Cristo. Es un grupo selecto de la Iglesia de Cristo, que serán israelitas, que van a seguir a Cristo, al Cordero, por donde quiera que va. ¿De acuerdo? Serán vírgenes, pues no se contaminaron ni con rameras repugnantes, ni con iglesias repugnantes. Porque en la Biblia las iglesias falsas, ¿cómo se las llama? Rameras. Babilonia la Grande, la madre ¿de quién? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, la palabra ahí, que no se contaminaron con mujeres, puede significar las dos cosas: que no practicaron la fornicación, es decir, no se iban con putas, y también, sencillamente, que no se contaminaron con las doctrinas demoníacas y apóstatas de las iglesias que forman parte del ramerío este de Babilonia la Grande. Pero la pregunta es, ¿el gobierno de la bestia cuándo va a ser? ¿Al principio, al final, a mediados? El reinado de la bestia va a comenzar cuando se inicien esos 42 meses. Va a durar ese reinado 42 meses, que es el tiempo de la gran tribulación, que va a durar ese tiempo. O sea, el tiempo del Y al final, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, es cuando va a ocurrir la parusía de Cristo. Por lo tanto, ninguna parusía, atalayados idiotas, no comenzó en 1914, porque va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que, por cierto, una doctrina que la van a abandonar porque ya no se la cree. Eso del 14 ya no se lo creen ni el propio cuerpo gobernante de esa secta destructiva y diabólica, porque no se lo creen, ya ni siquiera aparece en sus Biblias. Al final, ya hice un vídeo hace unos días y han eliminado eso de que el reino de Dios comenzó en el 14 en el cielo y comenzó la parusía de Cristo. Lo han borrado, lo han quitado de su cronología, indicando que dentro de nada, en cualquier momento, el cuerpo gobernante, estos mamarrachos, van a decir: se acabó, hemos estado mintiendo durante 100 años, nos equivocamos, engañamos a la gente, así que abandonamos esa doctrina de demonios de 1914. Eso es lo que va a ocurrir en esta organización fraudulenta, mentirosa y diabólica que son los falsos testigos de Jehová. Y si no, acordar de esto que estoy diciendo, acordar de mis palabras. Va a ocurrir dentro de poco. Ya hasta lo han eliminado en la última edición de su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Lo han quitado. Tienen una cronología. Al final lo podéis ver en sus Biblias y lo han eliminado. Ahí tenéis la prueba de que dentro de nada esa doctrina van a hacer así, como han hecho con muchas de sus doctrinas falsas, y la van a tirar a la basura como doctrina falsa, diabólica. Eso va a ocurrir dentro de poco. Y bueno, ya con este eso vídeo, es bueno, si cambia. eso es bueno, efectivamente. Tiene razón Vinito. Reconocer sus errores y rectificar, eso es bueno. Y espero que lo hagan lo antes posible. Yo creo que va a ser en el 2025, en este año, que vamos a entrar. El cuerpo gobernante darán la gran noticia de que abandonan esa doctrina fundamental que han estado enseñando durante más de 150 años. La van a tirar a la basura, porque es pura basura, pura mentira y pura doctrina de demonios. Él, pues en ciertos pasajes no cree en la Biblia, en otros sí, otros los interpreta mal, dice que Dios no tiene poder sobre Satanás, una espantosa herejía y doctrina de demonios. Pero Dios sí tiene poder sobre Satanás. Ahora dice que sí, y en el vídeo ha dicho que no. Tú dices que no. Tú dices que es Dios el que le ordena a Satanás actuar como actúa. No. Tú has dicho literalmente, ya ha quedado grabado en el vídeo, que Dios no tiene poder sobre Satanás. Tú estás loco. Yo nunca dije eso. Lo has dicho porque está grabado. No, yo lo que dije es que Dios no le manda a Satanás a actuar así como actúa él. No, le manda a Satanás, ni se te ocurra tocar la vida de Job. No se te ocurra, Satanás, no se te ocurra. Y va Satanás, ¿y qué hace? Obedece a Dios.
y no le toca. ¿Por qué? Porque es una herramienta, un pelele, una herramienta en las manos de Dios. Eso es el diablo. Y ya con esto terminamos este importantísimo y bonito vídeo aquí desde este lugar del refugio en Galicia. Hasta el próximo vídeo. Soldados, saludo militar a todos los verdaderos cristianos que forman parte del ejército del Señor Jesús. Recordad que somos soldados con armas, como dijo el apóstol Pablo. Hay que tener mucha paciencia, justicia, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y con esto terminamos. Yo pensé que ibas a decir el teléfono, pero creo que en la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Biblia, que os la recomiendo a todos, porque ahora todo el mundo tiene teléfono. En vuestro teléfono tengáis una o dos versiones electrónicas de la Biblia. Y el que no sepa utilizar teléfono, pues que la tenga en papel. Podéis escuchar en cristianosenviados.com, mi página, entrar a la página de Vinito, entrar también en la mía, las 21 tesis de Tito.com, y especialmente suscribíos a mi nuevo canal de YouTube. Tengo dos, recordad, El fin del mundo y el Apocalipsis, y el segundo que he abierto, suscribíos, el conocimiento real que lleva a la vida eterna. Ahí lo vais a tener en estos vídeos en mi nuevo canal. Y luego el otro canal lo sigo teniendo, pero ya no subo más vídeos ahí, ¿de acuerdo? Ahí hay casi 300 vídeos, ya no voy a subir más. De momento están ahí los vídeos, nadie los ha borrado. Y ya sabéis, orad por esta criatura herética que tenéis aquí, por Vinito, para que deje de enseñar la monstruosidad de que Dios no tiene poderes sobre Satanás. Orad por esta criatura.